sweet head. The stars in the sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep in the hay. Hola a todos, querida familia. Ya estamos aquí para hablar del quinto capítulo de la infancia de Jesús, sobre este libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa emérito, sobre la infancia de Jesús. Vamos a explicar hoy la Anunciación a María, desde el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, versículos 26 a 38. Les invito a leerlo por su propia cuenta, haciendo una lección divina, una lectura orante de esta palabra, y después vamos a pasar a esta interpretación y explicación que da Benedicto XVI sobre el relato de la Anunciación a María. Hay algunos elementos, evidentemente, que se pueden sacar de otros libros. Ya decía que otro de los libros que estaba leyendo junto a este era el de Jean Danielou, Los Evangelios de la Infancia, y hay otros comentarios al Evangelio de San Lucas que también estoy leyendo para vivir este tiempo de Navidad. Pero me voy a limitar sobre todo, como ya saben ustedes, a este libro de Benedicto XVI. Ahí les dejo este texto que ustedes lo pueden leer por su cuenta, repito, invocar al Espíritu Santo para que les ilumine, para entenderlo y sobre todo para que transforme sus vidas. Es una herramienta para vivir mejor la Navidad que les voy a dejar en estas redes sociales ya grabadas. Este es el capítulo quinto. Ya hay otros 4 capítulos anteriores que están sea en YouTube que en Facebook o en Instagram, que es como los voy poniendo. Así que vamos a pasar a la explicación de la Anunciación a María, tal como lo va relatando el Papa emérito Benedicto XVI, pero él firma Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en este libro, por eso así lo digo. La Anunciación a María tiene dos aspectos evidentemente fundamentales que forman parte de la estructura. Una es el anuncio del ángel, con el contenido de este anuncio, sea en lo que respecta al anuncio del Salvador, que a todo lo que va en torno a la figura de Jesús, explicando también las preguntas que María le va a dirigir ante ese anuncio tan único. Y en segundo lugar, la respuesta de María. Así que estos van a ser los 2 puntos que vamos a tocar en la Anunciación a María, el anuncio del ángel y la respuesta de la Virgen María al anuncio del ángel. Y entonces lo primero que hay que resaltar es que hay una unión entre el hecho de la anunciación a Santa Isabel y la anunciación a María, con ese sexto mes. El sexto mes que va a unir sea a María con Isabel que a Jesús con Juan el Bautista. Y a la vez también el parentesco que se presenta entre María e Isabel. Este dato es importante porque enlaza las dos historias, la historia de Juan el Bautista y la historia de Jesús. Y hay un encuentro entre estos dos grandes personajes ya en el Evangelio desde el inicio, desde antes de nacer, en el seno de María, en el seno de Santa Isabel. Un encuentro en el Espíritu Santo que va a definir y que va a interpretarse en esa frase de Juan el Bautista, relatada en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 30, diciendo, interpretando este texto, que detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Así que este encuentro entre María e Isabel ya viene preanunciado en el relato de la Anunciación, a través de este lazo, que es el anuncio del sexto mes de embarazo de Santa Isabel. Y eso también lo da como el signo, ahí tienes a tu prima Santa Isabel, que en su esterilidad ya está en el sexto mes. Y sabemos que después del anuncio del ángel, María se puso en camino para visitar a su prima Santa Isabel. Por lo tanto, están emparentados. Hay una unión de estas dos historias,
Recuerde que el Papa emérito Benedicto XVI está insistiendo en esta idea de la continuidad. La historia de la salvación, que se va preparando y se va encaminando ya hacia ella el Antiguo Testamento, que ya es esa misma historia de la salvación, pero no se va a revelar en su contenido auténtico, verdadero y en su novedad, sino en el Nuevo Testamento. Por eso está lleno el texto de alusión a lo antiguo, pero también preparando esa apertura a lo nuevo. Es clave ese concepto para Benedicto XVI, que lo va a aplicar también a su teología y a la lectura del Concilio Vaticano II y de la tradición de la Iglesia. Evidentemente que el Papa Francisco está en la misma línea, porque no es una tradición muerta, no es un museo, no son raíces que se pudren en el fondo de la tierra, sino que llegan a ser unas raíces profundas. Esa es la tradición, esa es la memoria de la que habla también el Papa Francisco cuando habla de la tradición, pero que en el árbol, en el tronco, empiezan a surgir nuevos brotes. De la tradición surgen nuevos brotes, y esa novedad es la que a algunos les cuesta asumir, aceptar y buscar en la vida, en el Espíritu. Y ese es el encuentro en el Espíritu Santo, arraigado en la memoria, arraigado en el Antiguo Testamento, arraigado en la tradición, pero con esos brotes nuevos. Nuevos significa novedad. Por eso el saludo del ángel va preparando ya esa novedad, porque el saludo es alégrate. Alégrate, que es Jaire, es un saludo griego, no es un saludo judío, que sería shalom. Shalom, que sería un saludo de paz. Y eso tiene ya también esa novedad anunciándose, porque es ya una apertura a la universalidad, siendo un saludo griego. Alégrate es la alegría, sobre todo, de la buena noticia, como vamos a ver. Los pastores van a anunciar esa alegría en el capítulo 2, versículo 10. También esa alegría en el Evangelio de San Juan se anuncia con el Señor resucitado. Y nos dice el Evangelio de San Juan que se llenaron de alegría al ver al Señor. Y en Juan 16, 22, cuando va anunciando que se va a ir, que dentro de poco no lo verán, pero dice: cuando vuelvan a verlo, nadie os quitará vuestra alegría. Por lo tanto, ese saludo del ángel vaya preanunciando, anunciando y realizando la buena nueva del Evangelio. La alegría es el don del Espíritu que resuena y va a resonar más adelante en los Hechos de los Apóstoles en el tiempo de la Iglesia. Esa alegría, por lo tanto, aparece al inicio de la vida de Jesús, que es en la Anunciación. Alégrate, con el anuncio a la Virgen María, esa alegría, repito, de la buena nueva, y esa alegría que se abre también a todos los pueblos a través del saludo alégrate, que es un saludo griego, y repito, no es un saludo judío, anunciando ya y preanunciando esa novedad. Vamos ahora a concluir desde este anuncio del ángel, desde esa relación de las dos historias, desde ese saludo del ángel, alégrate, que es el saludo de la buena noticia, y vemos cómo esa continuidad entre la historia de la salvación se realiza también en el relato de la anunciación. Tenemos aquí, por lo tanto, esos dos enlaces, el sexto mes y el parentesco de Jesús con Juan, y a la vez la alegría de la buena noticia, que van a manifestar la continuidad de la historia de la salvación. Y esta continuidad se manifiesta en ese saludo de la alegría, refiriéndose al libro de Sofonías, cuando, capítulo 3, versículos 14 a 17, en el que dice, refiriéndose a Israel: alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, el Señor tu Dios está en medio de ti. Traducido literalmente sería: está también en tu seno. Por lo tanto, aparece aquí María como la hija de Sión en persona, porque alégrate, le dice el ángel. Y el motivo de la alegría es porque el Señor está
en ti. La anunciación es precisamente esa anunciación de que va a concebir al mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, María, hija de Sión en persona, va a ser también el arca de la alianza. Y ahí retoma el texto de Éxodo 33:3 y 34:9, donde habla de la morada de Dios en el arca de la alianza, referido aún como estar en el seno de Israel. Así María se convierte en aquella que, llevando en su seno el Señor está en ti, es la portadora de Dios, que es llevado, y así se manifiesta su presencia en medio de su pueblo en el arca de la alianza. María es así el lugar de la auténtica inhabitación del Señor. Y ahí tenemos que la alegría y la gracia, porque ese es llena de gracia, el Señor está en ti, van juntas. También tienen la misma raíz griega, señala aquí el Papa Emérito Benedicto XVI, que son cara, jara y charis, es decir, gracia y alegría. Vamos ahora a explicar el contenido de las promesas que el ángel hace a María. Y en esas promesas se realiza, en su manera plena y nueva, todo el Antiguo Testamento, es decir, el contenido de la promesa. Hay una promesa que va relacionada con la esperada por el pueblo de Israel como hijo de David o hijo de Dios. Y hay una promesa que está relacionada con el cómo se va a realizar la encarnación del Hijo de Dios. Y está relacionado con que la sombra del Altísimo, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto está relacionado, una vez más, con María como la portadora del arca de la alianza, es decir, como ese templo que porta a Dios mismo. Es la sombra, es la Shekinah, es la presencia escondida de Dios, la sombra del Altísimo. Y en esta promesa hay una alusión a través de la promesa del reino eterno de David que se va a realizar en el Hijo que va a nacer, una alusión al misterio trinitario, nos cuenta el libro del Papa Benedicto XVI, y con ello aparece una continuidad con el Antiguo Testamento. Aparece en el acontecimiento la realidad sin llegar a ser doctrina, explica el Papa Emérito. Es decir, se revela el misterio trinitario y se revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tal como está definido y explicado en el credo niceno constantinopolitano, evidentemente, pero la doctrina ya está ahí presente en el acontecimiento. La novedad se va a realizar en la comprensión también de los discípulos de Jesús, caminando con él como discípulos y por lo tanto en el camino de los creyentes, cuanto últimamente el Papa Francisco está insistiendo, ¿verdad?, en esa iglesia sinodal, es decir, caminando juntos, el camino sinodal de la iglesia, para comprender mejor esa novedad del mensaje de Jesús. También aparece el contenido de la promesa, revelando el nombre del niño que va a nacer, que va a ser Jesús, que significa Dios salva. Jesús, señala el Papa Emérito, contiene el tetragrama de Yahvé, es decir, la JHWIH, y esto le va a dar también un sentido de revelación muy profundo. Es decir, el Dios que es revelado en el tetragrama Yahvé es el Dios presente y salvador, es Jesús. Dios salva. Se cumple en Jesús la revelación del nombre de Dios en el Horeb, iniciada, por lo tanto, en la zarza ardiente. Tanto es así que esa revelación dada en la zarza ardiente del nombre de Yahvé se parece en su estructura, y esto lo señala el cardenal Danielou en los Evangelios de la Infancia, al anuncio del ángel a María. En su estructura tiene el mismo contenido. Está el ángel que se aparece
el temor de la persona, la llamada a la tranquilidad, la petición de explicación del cómo se va a realizar y la aclaración por parte o revelación por parte del ángel de que al final para Dios nada, y parte y finaliza con la convicción de que para Dios nada es imposible. Por eso algunos han hablado dentro de este relato de la Anunciación a María que pertenece al género de anunciación o al género también de revelación de una misión. Son los dos tipos de género que género literario que podrían encuadrar en este relato de la Anunciación del Evangelio de San Lucas. Eso no niega el acontecimiento mismo de la Anunciación. Así que tenemos esta otra parte del contenido de la promesa en la que ya, repito, Dios se revela y a la vez se esconde y aparece de nuevo a María como esa arca de la alianza y ese templo donde se revela la gloria de Dios. Y tenemos aquí finalmente que la salvación que trae el niño prometido se manifiesta en la instauración definitiva del reino de David. En efecto, esa instauración va a chocar con el destino del reino de David, un destino de acabamiento, un destino de que esa promesa anunciada por Natán por encargo de Dios mismo, de que su trono durará por siempre, si bien se realiza ahora en Jesús, no deja de caer sobre las espaldas del pueblo de Israel la afrenta del reino davídico, que estaba presente en el momento de la anunciación del ángel a María. Así lo relata el Salmo 89, donde ya ha desaparecido el reino de David. ¿Cómo va a permanecer para siempre si ya ha desaparecido? El Salmo 89 dice: le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley, castigaré con la vara sus pecados, pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Así está en los versículos 30 a 34. Si bien Dios no retira su favor, la realidad, sigue el Salmo, diciendo: tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Todo viandante lo saquea, y es la burla de sus vecinos. Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos. Pues esa afrenta, que es también lamento de Israel, estaba ante Dios en el momento de la anunciación. Y estaba con el rey Herodes, un rey que era idumeo, es decir, no era hijo de David, y que era rey precisamente gracias al favor de Roma, que era el imperio dominante y que tenía en posesión el reino davídico, pero sobre todo por la crueldad del rey Herodes, de tal manera que la descendencia davídica o el reino davídico es presentado en el momento de la anunciación como una caricatura de la realeza prometida al rey David. Sin embargo, el ángel no deja de anunciar que esa promesa del reino definitivo para siempre se va a cumplir en el niño, y así anuncia de que su reino no tendrá fin. Nosotros sabemos que esta frase del reino que no tendrá fin incluso aparece en el siglo IV, que se inserta en el credo niceno constantinopolitano, cuando el reino de Jesús de Nazaret va abrazando a todo el mundo de la cuenca mediterránea. Nosotros los cristianos sabemos y confesamos que sí, efectivamente, Dios ha cumplido su promesa y que el reino del Hijo de David, dice Benedicto XVI, Jesús se extiende de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Claro, va a estar siempre la tentación de que los reinos de este mundo van a querer apoderarse de ese reino de Jesús, que como dice San Juan en el capítulo 18, versículo 36,
no es de este mundo. Jesús dijo ante Pilato que su reino no es de este mundo, pero sabemos que dentro de la historia muchos poderes han querido apropiarse del reino de Dios, ese reino que Jesús ha presentado como un reino no fundado en la violencia, ni en los primeros puestos, ni en el poder, sino fundado en la fe y el amor, y por ello es fuerza y esperanza. Sin embargo, ahí tenemos que los poderosos de este mundo quieren apropiárselo, y es ahí cuando peligra el reino. Por un lado, quieren unir su poder al poder de Jesús, y es ahí cuando a la Iglesia no le ha ido muy bien cada vez que esto ha acontecido. Y por otro lado, los poderes de este mundo quieren perseguir al sin poder, al rey sin poder que es Jesús, aniquilándolo y eliminándolo. Y ahí tenemos esa promesa cumplida en Jesús como promesa de salvación y que va a dar pie al siguiente capítulo, que ahora ya avanzamos, que será la respuesta de María al anuncio del ángel. Hemos analizado, por lo tanto, esa continuidad entre el anuncio del ángel con el Antiguo Testamento, con la historia de la salvación, pero que se va a realizar de una manera nueva en Jesús. En el texto, por el parentesco de Jesús y Juan el Bautista, por el término de la alegría que se refiere a la buena noticia, por la sombra del Altísimo que se refiere también a María como portadora del arca de la alianza, la presencia de Dios en el mundo, que es Jesús. Y también la promesa referida a Jesús como el portador de la promesa de ese reino davídico eterno. En esa promesa del ángel se ve también en el acontecimiento una revelación del misterio de la Trinidad, pues es Dios el que va a realizar su obra cubriendo a María con la sombra del Altísimo, es decir, con el Espíritu Santo. Y sabemos también que aquel que va a nacer es Jesús, que es el Hijo, se le llamará también Hijo, el portador de las promesas. Va a realizar el reino eterno porque él mismo va a ser portador de ese reinado de Dios, y desde la fe en él se va a construir el reino de Dios. Nos volvemos a ver en otra ocasión para seguir reflexionando sobre la infancia de Jesús, acompañados por este texto de la infancia de Jesús del Papa Emérito Benedicto XVI. El próximo capítulo analizaremos la respuesta de María al ángel. Un abrazo para todos y bendiciones. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.